Ya. Profesora, buenas noches. En esta oportunidad le vamos a exponer sobre el libro que del Tatamalcu a la Mamapacha, los cuales tiene como principales autores a Ricardo Valderrama y Carmen Escalante. Por favor, con la diapositiva. Ahí podemos ver los integrantes y ahí están los autores, que es Ricardo Valderrama y Carmen Escalante, los cuales son antropólogos cusqueños reconocidos por sus estudios de investigación a las culturas andinas y a las comunidades también, los cuales se especializan en dar a relatar sobre sus religiones y sobre algunas tradiciones. Ahora, en la primera parte podemos encontrar la introducción, la cual nos da a entender sobre un problema que nos presenta el libro, lo cual es la falta de conocimiento hacia algunos rituales y algunas tradiciones. Por eso el libro es un estudio etnográfico en donde nos está relatando por medio de los estudios que hicieron los dos antropólogos las dos personas investigaron sobre las rituales, sobre el agua y sobre las fiestas que están relacionadas, cómo ellos se relacionan con los elementos de la naturaleza. Por ejemplo, nosotros podemos ver al agua como un objeto o otro tipo de uso. Por ejemplo, ellos, las personas andinas, al agua lo toman como algo sagrado y algo que se le tiene que respetar. También en el libro nos está hablando sobre las técnicas de riego y cómo están relacionados dos comunidades, lo cual es Uninsaya y Anansaya, los cuales están separados por el río Colca, se relacionan mediante el intercambio y la unión sociocultural que tienen ellos en ambos lugares, los cuales comparten así como nosotros sus rituales, sus festividades y básicamente están relacionados también con la economía. Continúa. Ahora, en el primer capítulo, que es Yanque en el Valle del Colca, podemos encontrar que nos está relatando un poco más a profundidad sobre cómo son esas dos comunidades, que es Anansaya y Uninsaya, las cuales están separadas por el río Colca. Estos dos lugares, que son pequeñas comunidades, no están tratándonos de relatar cómo se interrelacionan por medio del intercambio de sus productos, por el medio de la unión social que tienen algunos, cómo se interrelacionan por su cultura, cómo hacen sus festividades, sus rituales, y lo más principal de este capítulo nos da a entender sobre qué aplican para la agricultura y la ganadería. Por ejemplo, ellos aplican para lo que es la agricultura el sistema llamado andenes, los cuales son precolombinos o preincas, donde por medio de los sistemas andenes utilizan es un sistema escalonado donde la parte más baja es para cultivos y la parte más alta es para el ganado. Este sistema de andenes no solo lo podemos encontrar en la cultura del Valle de Colca o las culturas de las comunidades, ¿no es cierto? Sino que también están relacionadas en otras culturas preincas. Por ejemplo, en Pisa podemos encontrar todo su tipo de agricultura es así en escalones un poco más altos que como en allá, y también en Poroy. Ahora también nos está dándonos a entender cómo ellos viven en una zona donde principalmente la lluvia no es tan frecuente como en otros lugares. La lluvia para ellos puede durar entre 2 a 3 meses. Y respecto a lo que dura entre 2 a 3 meses, después de ese lapso de tiempo, llega lo que es la sequía fuerte. Ahora, siguiendo con la exposición, podemos encontrar que nos está dándonos a entender cómo ellos distribuyen el agua, que el agua no es de nadie, sino que entre ellos se comparten, cómo ellos recolectan el agua y cómo ellos almacenan. Por ejemplo, ellos tienen lagunas artificiales donde almacenan el agua que el agua de los ríos o el agua de las lluvias, y también cómo se distribuye por medio de canales. Ahora le paso a la exposición a mi siguiente compañero, pero antes podemos encontrar una imagen de cómo son los sistemas andenes allá en el Valle de Colca. Como podemos ver, no son como en allá podemos ver en Pisas, que son un poco más hondos
que en allá, porque en allá están un poco más, están un poco más limitados con el río, pero siempre conservan esa estructura que es escalonada para la agricultura. Ahora le paso la siguiente exposición a mi compañero. Gracias. Ya, docente, buenas noches. En esta oportunidad me va a tocar exponer Los Comuneros, capítulo 2. Ya que presenta una estructura social compleja que va desde la mínima unidad. En esta encuentran familias nucleares y extensas, que funcionan como unidades domésticas. Existen dos comunidades, Hanansaya y Uninsaya. Este sentido de identidad les da una característica de etnia al tener costumbres propias. En la organización de las fainas, en la celebración de los matrimonios, en la celebración de las siembras de maíz, en la manera de vestir y también en la manera en cómo realizan sus rituales de agua mayormente. Existen 4 niveles de organización: unidades domésticas, grupo de parentela, barrios y comunidades. A continuación les voy a hablar acerca de las comunidades domésticas. Los padrones de regantes del año de 1985 registran en Yanque, Uninsaya, 162 regantes y en Yanque, Hanansaya, 265. O sea, en total serían 397 regantes. A todo comunero sus padres les destinan terrenos de cultivo medida en topos. Tanto el hombre como la mujer tienen derecho a la tierra. También tienen derecho al agua y contienen también una cocina o fogón. Las parejas que son nuevas, cuyos padres no les han podido dar terrenos, migran mayormente hacia los valles costeños de Arequipa e Ica. El trabajo agrícola se organiza a nivel de la unidad doméstica. Es normado por la comunidad basándose en imitaciones o turnos de riego. El primer riego es para remojos de barbecho y el segundo riego es para pasando los 90 a 95 días del primer riego. Esto es para hacer el aporque. El tercer riego es pasando los 30 a 35 días y esto es para el segundo aporque. Luego hablamos de las confederaciones o grupos de parentela. En Yanque existen 2 grupos de parentela nucleados en torno al mantenimiento de observación y uso de manantiales. Son pequeños estanques que almacenan el agua sobrante de la habitación o riego de un sector. En el caso de Hanansaya hay varios estanques pequeños que conservan estas características. Las comunidades, los barrios y las cuadrillas. El pueblo de Yanque está dividido en Hanan y Uri. Son comunidades campesinas reconocidas por separado. Tanto Hanansaya como Uri están divididos en 2 barrios. Estos barrios son Tiracalle y Pampaslado, es decir, sobre una bipartición. A estas divisiones se le añaden las cuadrillas que efectúa para organizar las faenas comunales. Y las faenas la importancia de las faenas hidráulicas serían como faenas hidráulicas festivas, como la Cochamayi, la Cochajaspi, la Yarcajaspi, y luego están las faenas hidráulicas seculares, que son la Pampayarca Faina y la Huchuy Faina Puna. El sistema hidráulico y organización social sería el manejo del agua de riego, influida en la organización social. A todo comunero forma parte y está inscrito en el padrón de regantes. Estos tienen, cada usuario tiene agua
y tiene obligación y derecho para con la cual la comunidad el cumplimiento de estos deberes que les da derecho al uso del agua. Y los usuarios están organizados en una comisión de regantes por cada comunidad. Por favor, ¿podrías pasar? Pasa. Acá podemos ver, por ejemplo, cómo las comunidades organizan sus fechas festivas con sus vestimentas y los animalitos andinos. Pasa. Acá, como podemos ver, están lo que le llaman trabajo agrícola, que están como por así remojar la tierra para poder ya empezar a poder eso es un riego. Pasa. Y acá ya estarían cosechando lo que es la siembra del maíz. Eso es todo. Paso a mi siguiente compañero. Gracias. Pasa. Docente, buenas noches. Docente, buenas noches, compañero. Docente, buenas noches, compañero, buenas noches. Me ha tocado exponer el capítulo 3. ¿Qué es el ciego y los ciclos agrícolas? El ciego es la aplicación artificial de agua a la tierra para ayudar al crecimiento de las plantas, mientras que el ciclo agrícola es el periodo anual de la actividad relacionada con la siembra, el crecimiento y la cosecha de un cultivo. El ciego se utiliza para suplir la planta del agua natural, lluvia. Es componente esencial del ciclo agrícola para asegurar el desarrollo de las plantas. Siguiente, por favor. Sistemas hidráulicos de Yankee. El otro. Sistemas hidráulicos de Yankee. Tramos subterráneos de la acequias. Por la topografía de pendientes pronunciados y la constitución cascajosa de los ciclos, así como porque las lluvias causan abundantes derrumbes en las laderas, trazas de contención y plataforma para mantener el nivel del canal, para superar obstáculos de pendientes accidentados y mantener un cierto nivel de la alineación del canal evitando caídas fuertes, trazas colgantes de esta manera. Con estructuras de palo de queña, sobre el cual la acequia en material de lajas y piedra, y arcilla, acequia o aranca. Formas irregulares la velocidad del agua. Las estructuras de palo de Wignas y drones. A lo largo de todo el recorrido hay drones y viñuelas con compuertas de lajas, piedra con vado que sirven para regular el caudal en época de lluvias. El caudal sube de 300
En épocas de lluvia el caudal sube 300 litros por segundo y en épocas de sequía el caudal baja en 60 litros por segundo. Siguiente, por favor. Funcionamiento de los sistemas. Ambos sistemas funcionan durante todo el año. El caudal del agua varía en promedio de 300 litros por segundo y en época de abundancia, noviembre y diciembre, época de lluvia, a 60 litros por segundo en época de sequía. Siguiente, por favor. Yankee Urinsaya y Yankee Hanansaya. En Yankee Hanansaya está dividido en varios sectores de cultivo, siguiendo un criterio hidráulico. Estos sectores se distinguen entre sí en base que reciben agua de riego. Rodrigo, ese no es es eso. No, eso. Yankee Hanansaya está dividido en varios sectores de cultivo, siguiendo un criterio hidráulico. Estos sectores se distinguen entre sí en base a que reciben agua de riego de diferentes sequías. Huaranque. Es el principal agua se estanca durante la noche. El reservorio de Pampacocha y al día siguiente se riega en forma independiente usando las distintas acequias derivadas. Pampacocha es el estanque más grande del Yankee Hanansaya. Llega un promedio de 5 a 6 topos diarios. Hatun Yaku. Llega de 8 a 10 días. Topos por días en 4 riegos. Tiene de partida 4 turnos. Churquiña. Llego de medio topo al día. Vizcachani. Un topo por día. Pirucho. Llega un topo por día. Puquio. Llega un topo por día. En el Yankee Urinsaya, el agua de la sequía del Mismi, que llega 2 sectores del cultivo para la Mita y la ladera de Mita. Agua del estanque Cocha, pata por ¿cuál es el sector demonio Cocha-Mita? El Yankee Urinsaya, todavía no, Rodrigo. El Yankee Urinsaya está distribuido el agua, se hace en 2 lugares. Los regantes que tienen sus chacras en la frontera y el sector del cultivo regado por aguas del canal Mismi. Y que a su vez divide en 2 sectores. Pata Mita y ladera Mita. Se unió en el denominado Catera para la frontera Domingo para distribuir los sábados para Pata Mita y el miércoles para distribuir las de ladera Mita. Le paso la voz a mi compañero Rodrigo. Buenas noches. A mí me tocó exponer del capítulo 4, que trata de la clasificación del proceso productivo. En este capítulo, los autores tratan de profundizar el tema agrícola y las técnicas que usan para poder emplear los pobladores del Valle de Colca. Usan la nanotecnología de riego usan la tecnología de riego para poder regar los andenes por diferentes métodos, por ejemplo, que es el melga por melga, que consiste en el riego por inundación. La melga es como un pedazo de terreno que está dividido así por formas
rectangulares. Y la clasificación que usan para esto, para el riego, son la clasificación que usan es el Carpay, que significa riego por barbecho o riego de siembra. También hay que es el Ojmeumareo, que significa riego antes del correo o limpieza. También hay el Kelwa o Yachache, que es el riego posterior a la primera, porque antes del primer esto, o sea, de amontonar la tierra al borde de las plantas. Hay también el Surcoquilla o Cowa, que es el riego cuando las plantas están crecidas y es necesario conducir el agua entre las plantas. Y la palta, por último, que es el riego extra o de aumento. De estos, en este capítulo se nota algo de indignación por parte de los autores, porque de todas estas terminologías, solo está considerado uno, que es el Carpay, o sea, el riego por barbecho. En la clasificación de suelos. La clasificación de suelo está distribuida en base a la temperatura, en base a la humedad, a la textura, al color, a la topografía y también de acuerdo a su fertilidad. En base a la topografía está el Conijalpa, que significa tierra caliente, que son los terrenos que están en las alturas promedio de los ríos o zonas bajas, ¿no? También en base a la humedad, que es el Churajalpa, que es tierra húmeda. También el Chaquijalpa, que es la tierra seca, eso es en base a la humedad. Ahora, en base a la textura, también el Sajiajalpa, que significa pedregoso. El Acojalpa, que significa el arenoso. En la topografía está el Pampajalpa, que significa tierra plana, o sea, tierra plana. En base también, de acuerdo a su fertilidad, hay tierras gordas y tierras delgadas. Las delgadas son más cascajosas y retienen menos la humedad del agua, o sea, el agua retiene menos el agua. También está el Huirajalpa, que son las tierras húmedas, y para eso usan semillas que crecen rápido para que no se pudran cuando estén dentro de la tierra. En la clasificación de canales o acequias. La acequia principal, que es el Tatamalcu, es como dices, la acequia principal, donde comienza el agua para poder, que se distribuye a los demás, a las chacras o a los andenes, que son también la acequia secundaria, que también se genera por las bocatomas de la acequia principal. La acequia terciaria, se genera también de la secundaria, que se distribuye hacia los cultivos. Las acequias cuaternarias, que también son de la segunda acequia, también se distribuye hacia las chacras. Las acequias de drenajes son algunos que en los andenes, solo algunos tienen para cuando el andén se llena de agua, para poder retirar el agua, ¿no? En base, abajo. La clasificación de andenes. El Huáscar, que es para andenes de 4 a 10 metros. El Yagua, que son andenes de 1,5 metros a 2 metros. Y lo más grande, que son el Pampa, que son allá más de 10 metros. La clasificación de las etapas de labor agrícola. La Mixcatarcuy, que es la siembra adelantada. El Chaupitarcuy, que es entre el Quepatarcuy y el Mixcatarcuy, está en medio de los dos.
el Kepatarcuy, que es la siembra atrasada, el Cuchutarcuy, que es, eso no recuerdo bien, la etnoterminología sobre cultivos y labores agrícolas. Como dije, el Capay ya antes es la riega de barbecho o de de barbechos y la siembra. El coreo, que es la limpieza, ¿no? Más que todo en este tema, en el subtítulo, trata sobre la clasificación de todo, por ejemplo, de la papa, de las habas, es decir, la lógica de la tecnología del yanqui. En esta parte trata sobre la tecnología andina que resalta su eficacia en la producción agrícola, su adaptación al clima y la topografía y su mantenimiento a través de las constantes retención de los campesinos. Se genera o sea, se considera algo que está bien hecho porque no afecta a las demás comunidades. Que ves, por ejemplo, el caso del proyecto de Majes, que se critica porque tiene un valor de más de $25,000 y afecta más que todo a las demás comunidades porque no distribuye bien el agua. También la gestión estatal también se critica por su enfoque limitado al revestimiento de canales y a los reservorios. Más que todo en resumen de este texto, el texto argumenta más que todo sobre la revalorización de la tecnología andina y la crítica de la impresión de los modelos. Para poder mejorar, ya sea abordándose políticamente, para poder ayudar al desarrollo de la agricultura tradicional y mejorar el manejo del agua. Bueno, eso sería todo por mi parte. Le doy paso a mi compañero. Profesora, buenas noches. A continuación yo voy a exponer mi capítulo, que es el capítulo 5. Los rituales en el agua de Yanque. En Yanque habían rituales que se realizaban determinados con los elementos de la naturaleza. Uno de ellos es el agua del Yanque. Y también en Yanque es un lugar donde hay cumbres, nevados y acequias. En Yanque habían periodos donde se celebraban más que todo era la Navidad, el Año Nuevo y en febrero, que es el Carnaval. Y no solo eso, estas celebridades se celebraban en el octavo mes de agosto, que es el 1 de agosto al 15 de agosto. Y no solo eso, en Yanque habían rituales que utilizaban instrumentos, ya sea los vasos, las mantas y eso. Y también como las comidas especiales prácticamente, predeterminadas a estos ritos. A continuación voy a hablar del oferente y el oficiante. En Yanque habían dos papeles principales que estaba relacionado. El oferente es el que se encargaba de ofrecer la ofrenda y el oficiante es el que encarga de recibir la ofrenda. Y no solo eso, el oferente era el yacualcalde y el oficiante era el yanalcalde. Estos dos tenían sus sirvientes y sus empleados. A continuación voy a hablar de los nombres de los ritos. También habían varios factores donde se utilizaba la sesión amplia. Uno de ellos era el Maicutica. Este Maicutica se celebraba en febrero los días lunes. Y no solo eso, estaba dedicado a los ritos del agua.
y prácticamente estaba, prácticamente esta palabra es un conjunto de ceremonias eh, que va a estar prácticamente dedicado al agua, algo así. Ya, otro punto más es que en Yanque, cuando se subían a los nevados, a las montañas, limpiaban las acequias para poner las cirantas. Y no solo eso, las cirantas, en otras palabras, su sinónimo es de ofrenda. Y también las cirantas son conjunto de poblaciones y celebraciones que se realizaba a diario. Otro punto más es que en Yanque había un término que es el ancosoy. Esta palabra ancosoy es un conjunto, son ceremonias que van a estar asociadas a la producción del ganado, algo así, que va a estar designado a su ceremonia completa. Ahora, voy a hablar de las deidades y el entorno ecoagroecológicos. Los destinatarios de esos rituales completamente son los que habitaban y representaban la naturaleza, ya sea un espacio físico o un entorno físico, el entorno físico. Y no solo eso, también los rituales habían elementos habían elementos importantes en Yanque que se encontraban los destinos del agua, que eran los cerros, los animales domésticos y la tierra, de lo cual estos eran los elementos de la naturaleza prácticamente, de lo cual estos van a permitir la producción de la naturaleza, de sus sistemas de producción, ya sea de forma constante. A continuación voy a hablar acerca de los principales destinatarios del agua de Yanque. Son tres, que son el apus y los atquis. Los apus son los que van a destinar el agua, y prácticamente, en otras palabras, se les llama el señor de los vasallos, de lo cual estos apus son los que van a poseer el agua, o sea, son dueños. Por otro lado, los apus son los que van a determinar un espacio geográfico, son los que van a tener espacio geográfico. Y no solo eso, hay dos apus. Estos dos apus son los que están ubicados en los cerros, y estos va a estar elevado en los márgenes del río de Colca. Y no solo eso, había dos principales, ambos son principales de esto, que era el Mismi y el Huarancante. Estos dos, el Mismi y el Huarancante, son los que van a determinar un espacio. Y de lo cual el Mismi y el Huarancante ambos son dueños de sus respectivas aguas dentro, de lo cual estos dos van a tener sus familias, hijos, etcétera, etcétera. Ahora, en la página 5, que es la vara, la vara va a ser una insignia inherente que va a estar encargado por el yacu alcalde, y también va a ser un símbolo de una autoridad que va a estar prácticamente en el crucifijo. Y no solo eso, tiene varias representaciones que van a ser objetos con voluntad propia, algo así. Y también un alcalde puede portarla ya sea por celebraciones públicas, y esto va a estar permitido. También en Yanque, esta palabra, la vara va a estar, tiene varias propiedades diferentes que son las familias, de los cuales van a estar heredadas de sus antepasados. Otro punto más es que un campesino no puede estar elegido por un campesino que es elegido por el yacu, prácticamente no va a poseer la vara dentro de su familia. Simplemente, va a ser extensa, en otras palabras. Y también otro punto sería, las varas no van a poseer, no están asociadas al Huarancante ni al Mismi. Otro también es que las varas
las varas van a alquilar, o sea, las varas son los que van a alquilar un borregueo y por una carga de papa, algo así. Ya. Otro punto más es que las varas eran bautizadas prácticamente en las fechas de Navidad, de lo cual, en otras palabras, cuando las varas ya han sido una vez bautizadas, se les denomina la palabra Manuel. Y también, en otras palabras, se les después a las varas tienen otro nombre aparte que les llama el nombre de Silvestre, algo así. Y ya, de lo cual estas varas van a ser bautizadas por un mismo sacerdote católico que va a estar dentro de que se va a celebrar en esa misa. A continuación le paso a mi compañero Anderson. Eh, Buenas noches, el día de hoy vamos a empezar con el capítulo 6 y vamos un poco a reflexionar sobre lo que viene siendo el Tatamalcuc de Yacuyo, o más bien traducido en el español o castellano, como el señor poseedor del agua. Ya, tenemos que el agua es un ser primordial, o es considerado como una entidad, un dios o algo muy beneficioso para ellos y también simbólico, porque representa, aparte de ser un requisito primordial para la vida, que para ellos también significa beneficencia y purificación. Tenemos que va a ser un símbolo para formar valores para las siguientes generaciones en sí. Unas palabras que tenemos acerca de ellos es la reciprocidad y el respeto. Y esto es lo que significa más que ser un ser religioso o tener alguna relación con entidades místicas. El agua es un tema de suma importancia al ser vital para el crecimiento agrícola y es considerada una entidad divina, ya lo dijimos. Ya, pasamos con los ciclos rituales. En primera instancia tenemos los rituales específicos, que vienen siendo de la comunidad de los Yankees, específicamente. Estos pueden ser semejantes, paralelos y complementarios. En la segunda instancia tenemos que los rituales compartidos, en la que se reúnen diferentes comunidades. Puede ser, digamos, una de Puspusi y los Yankees y hacen un compartir entre ellos. Repartiendo así con los alimentos como la chicha, la coca, o pueden hacer alguna novedad una semana. En la estructura de las fiestas, que por favor pase a la siguiente diapositiva. Ya tenemos el primer día, la entrada o la antealba, llegada de los músicos de los pueblos vecinos. Del día número 2, tenemos la víspera o la misa de quema de japo, hogueras o yareta, arbusto camefita. El tercer día central tenemos al alba cameratazos, al amanecer. Mañana salida de los mayordomos, priostes, toreros y músicos de la plaza. Misa, procesión, corrida de toros. El día número 4 tenemos la despedida. Se elige a nuevos mayordomos y priostes. Pase a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos un calendario de los diferentes eventos y fechas y ceremonias que se van a realizar durante todo el año, o más bien en este ciclo de rituales. Y algunas de estas festividades son como el cambio de vara, que esto se va a dar precediendo 2 días antes para el cambio del yaco alcalde. El yaco alcalde es el encargado de las ceremonias, o alcalde de las ceremonias referidas al agua. Tenemos la octava de Reyes, la octava otra vez de Reyes y los carnavales que se dan en febrero, que enseguida vamos a verlo después. ¿Puede pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Ya, acá tenemos los periodos del año hasta terminar en diciembre. Que en diciembre se va a dar el Día de los Inocentes o una fiesta requerida para el Día de los Inocentes, claro. Con una respectiva misa encargado por los yaco alcaldes acompañados de su llana. Pase a la siguiente diapositiva, por favor. El mozo cuata y el mauca guata. Ya. En este periodo se da el cambio de regidor de aguas constante cesante, o también llamado yaco alcalde. Se le conoce con el nombre de mozo yaco a la persona que va a la que va a sustituir al actual yaco alcalde. Esta tiene que ser una persona con amplia experiencia, guiada por otros yacos anteriores, o puede simplemente ser un primogénito de algún pueblerino de la comunidad.
Ya, tenemos la elección del yaco alcalde, los días de la limpia de sequía, el mes de agosto, o bien un rimanacui. Desde esa fecha, el elegido debe buscar al yana, que acepte buscarlo. Cada yaco alcalde va a tener como un servidor, como sería el yana, o bien conocido como el yana. Con el objetivo de servir al Apu. El Apu significa las montañas. Se solicitan los servicios de los Rikut y sus respectivas esposas para el cargo de ofrendas y bienes que harán uso de su consumo. Antes, en esta ceremonia, antes de la guía de rutas, que lo vamos a ver próximamente, se va a dar los cargos a los servicios. Mayormente va a ser a una despensera o mayormente serán de las esposas de los Rikut, encargados de cuidar la comida. En estas fechas normalmente la gente se emborracha y pues las despenseras son las que no van a cuidar los alimentos y pues simplemente se van a encargar de distribuirlos para todo el pueblo. Tenemos el orden jerárquico que en el lado masculino o de la gente masculina tenemos al yaco alcalde acompañada de su esposa y puede ser también uno femenino que no lo acabo de mencionar, pero el yana también puede ser femenino. Y como el primer Rikut, el paje y el segundo Rikut, y luego está el servicio, que sería como las mujeres despenseras o las esposas que están un cargo más arriba de los Ripu. Ya, el siguiente diapositiva, por favor. También quería aclarar que el cambio de los cargos para los mencionados cuando no pueden hacer cargo de sus funciones, ya sea porque sean mayores de edad, se les designará a las personas o primogénitas que tengan ellos instruidos por ellos mismos para retomar su lugar. Esto solo se da en los Ripuk y los Yana. Ahora tenemos el Wataña Pachi o recibir el año vísperas del año nuevo. El encargado para estas vísperas va a ser el Mauca al Yaco alcalde, acompañado de su Yana respectivamente. Suben al lugar de influencia de los tres manantiales en Cajapata, siendo este el origen del canal de Mismi. El lugar de influencia de los canales de los ríos vienen del Mismi, para lo cual se va a hacer un recorrido desde Cajapata, subiendo por Mismi, pasando por Humala y terminando en... ¿Puede pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Terminando en Cajapata otra vez, Galera Pata. Tenemos también que las vísperas empiezan a caer la tarde con una copa de trago para tincar. Tincar significa hacer tipo un breve ceremonias rituales con elementos rituales como serían la coca o los suyu. Los suyu son fetos o también adornados con otros dibujos como serían las llamas acompañadas de los granos de maíz que próximamente en cada sector de Calera Pata, Emismi, Umajala se van a enterrar. Y si el grano de maíz explota, que son 3 de hecho, significa que va a haber una buena siembra, cosecha o actividad agrícola para los pobladores de la comunidad de los Yanques. Tenemos también que el yana es el encargado de confeccionar la masa del cebo o el unto, las 3 figuras de la cría de las alpacas. El sobrecao o bosta de ganado vacuno coloca los trayos de cunuja y sobre ello las machorras que han sacado de la caja de hojas de coca y pedazos de unte. Ya. El Mauca alcalde se despide con las siguientes palabras al llegar a Calera Pata o pasar por el lago Mismi, o manantial Mismi, diciendo: gracias Padre Todopoderoso, Padre nuestro, te he servido por voluntad de tu pueblo, gracias he cumplido, ahora mírame como a tu pobre criatura, como al huérfano solitario que se te acerca. Después de la despedida, el Yaku sube al nevado Mismi a colocar un macetero con agua, flores y velas, un clavel. La siguiente diapositiva, por favor. Ahí tenemos el mapa del recorrido o la actividad que está realizando, que es el enterrar los granos de maíz con las figuras de las alpacas. La actividad para luego hacer el Tinkai. El Yana calcula el momento más oscuro de la noche para el recorrido a Cajapata y la realización del Iranta. La Iranta es un tipo de ofrenda que realizaba la comunidad de los Yanques, afirmando con la vara que tienen su propio tratamiento. La vara significa algo de orden y poder. Solo la puede adquirir el Yaco alcalde, que de hecho tiene 2, y esta vara va a ser bendecida por un ritual que van a realizar la comunidad. Próximamente el Maco alcalde se pone a recitar murmuros que dicen al realizar la actividad, al entierro.
Tata Malku, Tata Mismi, que significa permiso, Santa Virgen, Tata Warangante y Kabildokuna. Se trata de un acto de purificación, pide permiso al señor poseedor del agua, a los apus nevados protectores de Yanque. Destapan la caja, sacan de su interior las 3 uñas y agarrando con ambas manos colocan el suyo. Sobre el suyo pone pecho huira, hojas de coca y clavel, tica, yampu, mesasara, quinza uña o cocha y entre los siguientes que pueden ver en la pantalla. Esta misma se extiende, que se va a realizar la misma actividad del entierro y la misma actividad de los murmuros a Umajala Mismi y Chacalchayo. La siguiente diapositiva, por favor. Tenemos las ofrendas del Tata Malku al Año Nuevo. Se dan por el orden de acuerdo a la sucesión del tiempo. Lugar en que se coloca a nivel ecológico, la primera mañana se coloca en nivel ecológico el nevado. La primera mañana en el nivel ecológico del lugar específico es el Cajapata. La segunda parte tenemos en el lugar que se coloca la parte más baja, nivel ecológico tenemos no hay nieve y lugar específico es misma ladera. La siguiente diapositiva, por favor. Pasamos a la renovación de cargos. El gobernador es el encargado de la renovación de los cargos, empezando por conseguir un sacerdote. Si no se llega a conseguir el sacerdote, se dirigen hacia Arequipa, que es donde van a solicitar un sacerdote para las fiestas que van a ser acompañadas de mayordomos, que enseguida también se solicitan. Esta medida se da de visitas en casa, compartiendo la chicha, la coca, con el propósito de chachar y cumplir el tincay. También tenemos la mesa de partes de mujeres en el ritual de despedida del maco alcalde. Esta parte se da por siguiente de la ceremonia de despedida de las mujeres, donde se sienta en una mesa para el compartir. Actividades en el mes de febrero. La siguiente diapositiva, por favor. No. Ya. Como se da el corilla, el malli, el velaro de estanque. El Malku Tincay, rito que pava la abundancia del agua. El yanque va a botar ofrendas y va a dar un brindis al agua. La luna carnaval, que es esto, las fiestas de febrero, que las mujeres, varones, van a hacer un compartir con la ayuda del alcohol y con el propósito del Tincay. Todas las actividades ceremoniales y ritos se van a consecuencia del Tincay. También tenemos el Manacha Cancevidac o Chocta Quinca, rito de propositorio de la producción de chakras, donde se realiza y pues se vuelven a Tincay y pues realizan una misa en propósito de la Pachamama. Y esto sería todo del momento. Muchas gracias.